Buenas tardes. Vamos a pasar a la enseñanza de esta tarde. Vamos a seguir hablando acerca del Evangelio de Marcos. Del Evangelio de Marcos. La semana pasada vimos, estamos viendo el capítulo 1. Nos quedamos hasta el versículo 13. Vamos a continuar en el capítulo 1, ahora vamos a empezar a estudiar del capítulo 14 al capítulo 20. Y le hemos puesto por título a esta enseñanza, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Y sucesivamente, como vamos a estar hablando, vamos a ir entendiendo el título de la enseñanza. Bueno, hemos venido hablando, amado, de cómo Marcos introduce su evangelio con la aparición del Señor Jesucristo como el Mesías, que había sido ampliamente anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Hemos venido hablando de eso. Pero en vez de dirigirse al templo y presentarse como el Salvador del mundo, Jesús se dirige al desierto de Judea para ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y de esa manera, desde el principio de su ministerio, el Señor Jesucristo se identifica con su pueblo, se identifica con el pecado de su pueblo. Y después de su bautismo, el Espíritu lo guía al monte de la tentación, donde tuvo que enfrentarse cara a cara con el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Así que hemos visto en estas últimas semanas al rey que asume voluntariamente la posición de un siervo que no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar a su vida en rescate de muchos. Y en esos están incluidos ustedes y estoy incluido yo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Eso hemos estado viendo la semana pasada. Pero amados, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy nos muestra un resumen del ministerio del Señor Jesucristo en la región de Galilea, en los versículos 14 y 15, y luego nos muestra a sus primeros seguidores, a los que los iban a seguir, en los versículos del 16 al 20. Voy a estar diciendo y citando textos y libros de la Escritura. Por favor, nada más anótenlo. Vamos a estar trabajando en Marcos capítulo 1 del 14 al 20. Los demás los pueden ir apuntando. Amado, déjenme decirle que esta porción del Evangelio de Marcos nos muestra una forma sorprendente de la autoridad del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y como Señor de Señores, como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, para luego mostrarnos lo que implica la decisión de seguirlo a Él. Vamos a ver lo que implica seguirlo a Él y pedimos a Dios que nos muestre con claridad lo que Cristo quería decir cuando llamaba a los pecadores: vengan en pos de mí, vengan en pos de mí. Vamos a leer Marcos capítulo 1, del 14 al 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Después que Juan el Bautista, amado, fue encarcelado, él cree que los que iban a leer su evangelio ya conocían de que el rey Herodes Antipas había encarcelado a Juan el Bautista por haberle confrontado con su pecado de adulterio y de incesto. Herodes le había quitado la esposa a su hermano Felipe, que para el colmo era sobrina suya, Herodías, porque era hija del medio hermano de Herodes, que se llamaba Aristóbulo. Marcos
no abunda en detalles. Si ustedes se dan cuenta y han leído el Evangelio de Marcos, a los que han leído la Escritura, Marcos no abunda en detalles acerca de este asunto, como lo hacen los otros evangelios. Porque todo lo que él quiere es que nosotros sepamos que después del encarcelamiento de Juan, Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea. Así que Jesús comienza su ministerio en Galilea, que es la parte más al norte de la tierra de Palestina, la que está más poblada en el tiempo del Señor. Era la región con más influencia que tenía en el mundo gentil y la que menos influencia tenía en la religión ritualista. Lo digo de verdad con toda la intención, en la religión ritualista que se practicaba en Jerusalén. Fue allí donde el Señor acabó la mayoría de sus milagros. Fue en Galilea donde él pronunció la mayoría de los discursos que encontramos en Mateo, Lucas y en Marcos. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, nosotros vemos que la razón por la que Jesús comenzó hacia la región de Galilea fue por una cosa: para evitar confrontarse con los líderes religiosos de esa época. Y es por eso que Marcos nos dice que después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús se movió a Galilea. Y para entonces Juan el Bautista no estaba en el escenario. La popularidad de Jesús ya empezaba a ir en aumento, iba subiendo. Así que el Señor quiso alejarse del centro religioso de la nación, no por miedo, no por temor, sino por prudencia. ¿Para qué? Para evitar la confrontación muy rápida, porque todavía no era su tiempo, con los fariseos. Así que, amados, esto nos recuerda que la religiosidad que hoy en día conocemos y el Evangelio, y que el Evangelio nunca han caminado de la mano, ambos. Así que, amado, mientras más involucrada esté una persona en una religión infectada por tradiciones humanas, menos dispuesta estará para escuchar y recibir el Evangelio. Y de paso digo, amado, que la palabra religión no es mala en su sentido natural, pero hoy en día le han dado otro sentido, porque se han puesto y se han vuelto puras tradiciones humanas. Puras tradiciones humanas. La religión que hoy en día conocemos es como una vacuna que corrompe a las personas para que el Evangelio no penetre en el corazón de las personas. Es como una vacuna, amado. ¿Sí saben cómo es una vacuna? Y de hecho así hicieron la vacuna del COVID. La vacuna del COVID era realmente el COVID que nos inyectaban, con las que nos vacunaban, pero más leve. Más leve. A usted le ponen una vacuna del virus en su cuerpo y ese poquito, porque nos lo ponen en muy poquito, ese poquito del virus lo empieza a cubrir. Así es la vacuna. Lo empieza a cubrir, lo protege, que cuando llegue el virus real no le afecte. Eso mismo pasa, amado. Eso mismo pasa con la religión. La religión tiene algo, tiene un poquito de verdad. Y ese algo de verdad se mete en tu sistema y no permite que toda la verdad penetre. La religión, en otras palabras, la religión vacuna a las personas contra el verdadero evangelio. ¿Sabes cómo los convierte? Los convierte en zombies. Estas personas empiezan a ser zombies, que parecen que están vivas, parecen que realmente están vivas y gloriosas, pero que al final están muertas. Así como les empezó a suceder a los líderes religiosos de Israel. Amado, aunque gracias al Señor
El poder de Dios es todopoderoso y es capaz de vencer toda resistencia y traer personas al arrepentimiento y entender el Evangelio, así como Nicodemo fue al arrepentimiento. Hay personas, amado, que llevan una cruz, unas velas en el tiempo de Semana Santa. No sé si lo recuerdas. En el tiempo de Semana Santa llevan veladoras, llevan una cruz de madera. Se empiezan a reunir mucha gente, muchas personas en cierto lugar, pensando que están haciendo algo realmente para el Señor, pensando que están realmente agradando al Señor. Pero mis amados, es más fácil para muchos tomar una cruz de madera y cargarla e ir en procesión que tomar realmente la cruz de Cristo en el corazón. Este tipo de cosas, y así como estas hay varias, y aún en el movimiento evangélico, hay varias cosas que vacunan a las personas contra el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque ellos creen que están agradando a Dios con lo que hacen. Ellos creen eso. Ellos piensan que por hacer esto, por hacer el otro, por ir allá, por venir acá, están agradando a Dios. Y eso le agrada al enemigo, eso le agrada al diablo. Solamente lo que están haciendo es que se están vacunando contra el Evangelio. Contra el Evangelio. Entonces, Jesús se va a Jerusalén, llega a Galilea. ¿Y cuál fue la esencia del misterio que el Señor llegó a la región de Galilea? ¿Cuál fue su esencia por la cual el Señor Jesús llegó ahí? ¿A qué dedicó Jesús la mayor parte de su tiempo? Marcos dice que Jesús se dedicó a predicar el Evangelio del reino de Dios. Amado hermano, amado amigo, Jesús hizo muchas cosas en ese tiempo, como vemos en este mismo capítulo del Evangelio de Marcos. Jesús echó fuera demonios, sanó a los enfermos, resucitó muertos, caminó sobre las aguas. 2 ocasiones alimentó a un montón de personas con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Y si te das cuenta, Marcos no menciona ninguna de esas cosas. ¿Por qué Jesús dedicó la mayoría de su tiempo en la predicación del Evangelio? Por eso Marcos quería darnos a entender que lo más importante era la predicación de su Evangelio. Y es interesante, amado, que la palabra que se usa aquí, que significa proclamar en alta voz las buenas nuevas de salvación. Y así, amado, así se debe de hacer cada domingo desde este púlpito. ¿Qué se debe hacer? Proclamar el Evangelio. Muchos quisieran de verdad, amado, a ver que haya sanidades, y está bien. Que saquen demonios, y está bien. Pero ¿cuál es el tema principal que Jesús hacía? Predicar su Evangelio. Predicar su Evangelio. No es otra cosa que una declaración. ¿Saben qué es predicar el Evangelio? Es una declaración autoritativa y a viva voz de la verdad de Dios. Y eso era algo a lo que Jesús se dedicó a hacer continuamente durante todo su ministerio. Jesús predicó el Evangelio. Amado, para Jesús nunca hubo un impedimento para que Él predicara el Evangelio. Nunca hubo ningún impedimento. Si seguimos leyendo, y eso lo vamos a ver la semana que viene, en el versículo 32 de Marcos 1, dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagínense, mis hermanos y mis amados. Imaginémonos la escena. Sanó a muchos. Y si te das cuenta, no a todos, dice a muchos. Se le acercaron un montón, se le acercaron varias gente.
y sanó a muchos, pero no dice, sanó a todos. Sanó a muchos de los que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaban de hablar a los demonios. Él no dejaba hablar a los demonios. ¿Saben por qué? Porque le conocían. Pero inmediatamente en el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana. ¿Qué significa eso? Lo que quiere decir que en un momento dado, con toda la multitud agolpada a la puerta que esperaban ser sanada, el Señor Jesucristo dijo, basta, tengo que descansar. Tengo que descansar. ¿Para qué? Para levantarme temprano, y para tener mañana un tiempo a solas con mi Padre Celestial. Y dice el versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan, todos te buscan. Todas esas personas que en el día anterior no pudieron ver a Jesús, todas esas personas enfermas que tenían problemas urgentes, que tenían que ser atendidos, estaban allí otra vez bien temprano, esperando a Jesús. ¿Y qué dice? El versículo 30 y 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué ha venido Jesús? Para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. Fíjate, amado, el hombre más misericordioso del mundo cristiano, el hombre más amoroso diciendo en este momento, ya basta, yo no puedo continuar siguiendo la agenda de los demás, porque yo vine a una cosa. Yo vine del cielo con una propia agenda que mi Padre me dio. Y esa agenda, que es la más importante que yo tengo que hacer, es predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio. Amado, de nada sirve sanar a una persona de su enfermedad si al final de cuentas esa persona se va a morir y se va a ir al infierno por causa del pecado. De nada sirve. Así que el problema más grande, el problema más serio del ser humano no es su estado físico. El problema más serio del ser humano es reconciliarse con Dios. Y nadie se va a reconciliar con Dios si no es a través de ¿qué? De la predicación del Evangelio. De la predicación del Evangelio. A eso vino Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Para Jesús eso era lo más importante. Predicar el Evangelio. Y de hecho lo vemos en Hechos capítulo 6. Vemos cuando las viudas de los griegos comenzaron a quejarse porque estaban siendo desatendidas. ¿Qué hacen los apóstoles? Los apóstoles habían entendido y lo tenían muy claro, amado. Lo tenían muy claro. ¿Qué hacen los apóstoles? Reúnen a los hermanos y les dice, buscad entre vosotros varones que se ocupen de servir a las mesas. Atender a las viudas, amado, realmente sí era importante. Pero decían ellos, pero no podemos permitir que esa labor impida hacer lo que nosotros tenemos que hacer, predicar la palabra de Dios y dedicarnos a la oración. Jesús, Marcos y los apóstoles lo tenían bien claro. Lo más importante era predicar el Evangelio. Predicar la palabra de Dios y dedicarnos a la oración, decía Pablo. En 1 Corintios 1:21 dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes. ¿Por qué? Fíjate, a Dios le agradó salvar a los creyentes. ¿Por qué?
por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Y mis amados, es muy lamentable que muchos de los cultos que se celebran hoy en día en muchas iglesias parecen más un show de payasos que una embajada del reino de Dios. Donde un embajador está proclamando con autoridad los decretos del Rey del Universo revelado en su palabra. De verdad, a la gente le gusta más el show. A eso le gusta a la gente. Pero a Jesús y a sus apóstoles les interesaba más que predicaran su palabra de arrepentimiento. Su palabra de arrepentimiento. Amados hermanos, ¿qué es lo que somos nosotros? Nosotros no somos los negociadores de Dios, no. No venimos a negociar. Nosotros no somos los encargados del entretenimiento. Nosotros no venimos a entretener a nadie, ni por una cosa ni por otra. Nosotros somos sus embajadores, amado. Somos sus embajadores, como dice Pablo en 2 de los Corintios 5:22. Llamando a los hombres a la reconciliación, a reconciliarse con Dios. Y eso nos lleva ¿a qué? Al contenido de la predicación de Jesús. ¿Qué hacía Jesús en Galilea, amado? ¿Qué hacía Jesús en Galilea? Predicar. ¿Qué predicaba Jesús? Volvemos al versículo 15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vimos hace 2 semanas atrás que la palabra Evangelio señala el anuncio de algo grandioso, el anuncio de algo extraordinario, el anuncio de algo maravilloso, de algo que ha ocurrido en la historia y que cambia para siempre y para la vida de quien los escucha. Todas las demás religiones del mundo, ¿qué nos ofrecen? Lo decíamos hace 2 semanas. ¿Qué nos ofrecen todas las religiones de este mundo? Nos ofrecen consejos para llegar al cielo, consejos para vivir en una vida plena y feliz. Pero amado, el Evangelio no es un consejo. El Evangelio no es un consejo. El Evangelio es un anuncio del reino de Dios. Es el anuncio de algo que ya Dios hizo. Es la noticia más extraordinaria que cualquier ser humano haya escuchado jamás. Que Dios mismo se introdujo en la historia. Que Dios mismo se introdujo en la historia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para arreglar lo que se había torcido. Para arreglar lo que se había torcido. Jesús mismo, Dios mismo mandó a su Hijo para liberar a todo ser humano, para liberar a aquel que estaba cautivo por el pecado, para liberar y sacar a aquellos que habían sido encarcelados por el pecado. ¿Y saben para qué más? Para establecer su reino. Para establecer su reino. Versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esa expresión, el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado, se usa 14 veces en el Evangelio de Marcos para referirse al gobierno soberano de Dios en el corazón de los hombres. En el corazón de los hombres, amado. Dios no ha dejado de ser rey en ningún momento de la historia. Amado, cuando la Biblia se refiere al reino de Dios, se refiere al gobierno soberano de Dios en el corazón de los hombres que se someten voluntariamente a Él.
Si nosotros vemos que en el principio de la creación, que en el huerto del Edén, nuestros primeros padres decidieron rebelarse contra la autoridad de Dios. ¿Para qué? Fíjense, ¿para qué? ¿Para qué decidieron rebelarse en contra de Dios? ¿Sabes para qué? Para establecer ellos mismos su propio reino. El hombre, el ser humano, se volvió un ser arrogante, se volvió un ser soberbio, se volvió un ser egocéntrico, pero que al final de cuentas es un esclavo que se cree rey. Es un esclavo que se cree rey. Pero la buena noticia es que Dios diseñó un plan de salvación. ¿Para qué? Para enderezar de una vez por todas lo que el hombre había torcido. Y cuando Adán y Eva se rebelaron contra él, Dios les anunció que en algún punto de la historia Él iba a enviar a un Salvador para librarlos de su prisión, para librarlos de la esclavitud del pecado, para traerlos de vuelta a su reino. El reino de Dios ha llegado. Aquello que se había perdido por causa del pecado, aquello que Dios había establecido desde el principio del Edén, aquel reino que Dios estaba empezando a formar con Adán y Eva, aquel reino que Adán y Eva torcieron por causa del pecado, por causa de su egoísmo. Aquel reino había llegado. El reino de Dios se ha acercado. La llegada de un Salvador que primero iba a asumir nuestra culpa, que iba a pagar nuestra deuda y al mismo tiempo iba a transformar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nos sometiéramos con gozo al gobierno soberano de Dios. O sea, Dios es tan increíble, si se puede usar esa palabra, porque Él es digno de ser creído. Pero si lo usamos con un sinónimo, sería sorprendente, extraordinario, maravilloso. Dios es tan increíble que Dios envía a un Salvador que primero paga nuestra deuda en la cruz del Calvario. Pero Él sabe que habiendo Cristo muerto en la cruz, habiendo derramado su sangre para limpiar nuestros pecados, ninguno de nosotros vendríamos voluntariamente a Él. Él lo sabía. Él sabía que tú y yo no íbamos, a pesar de haber escuchado que había muerto un Salvador, que había muerto un hombre en la cruz del Calvario, a pesar que habíamos escuchado eso, Cristo sabía y Dios sabía que no iríamos a Él. ¿A causa de qué? A causa de que amamos nuestro pecado. Nosotros mismos, amado, nosotros mismos somos prisioneros. Nosotros mismos abrazamos nuestro pecado. No nos gusta soltar nuestro pecado porque nos agrada, nos deleita. Nosotros somos esclavos de un pecado que amamos, ¿sabes con qué? Con todo el corazón. Con todo el corazón. Así que nadie iba a venir a menos que Dios hiciera también una obra de transformación. ¿En dónde? En tu corazón y en mi corazón. Y ese fue el Salvador que Dios envió. Alguien que pagara nuestra culpa. Alguien que transformara nuestro corazón. Y ese es el cumplimiento de esta promesa. Ese es el cumplimiento de esta promesa, la que Jesús proclama en su predicación. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El Rey está aquí. Es lo que está diciendo Marcos. El Rey llegó. Jesús ha puesto a nuestro alcance el reino de Dios. Si venimos a Él, ¿cómo? En arrepentimiento y creemos en Él, en fe. El tiempo
el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amado, cuando tú crees, cuando tú te arrepientes, cuando tú crees en el Evangelio, cuando tú crees en Jesús, cuando tú crees en ese Salvador, el reino que tú tenías, el reino que tú te habías hecho en ti mismo, tu egoísmo, tu arrogancia, tu soberbia, Cristo le hace a un lado y empieza Cristo a tomar posesión de ese reino. El reino de Dios se cumple cuando tú crees y vienes a Él en arrepentimiento. Ahí se cumple el reino de Dios. ¿Qué debemos hacer los hombres ante la realidad de que el reino de Dios se ha introducido en la historia a través de la persona de Jesús? ¿Qué tienes que hacer, amado? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer todos? Arrepentirse y creer en Jesús. Vuélvanse de sus caminos, dice el Señor. Vuélvanse de sus caminos. Levanten una bandera blanca. Ya basta, ríndanse ante Cristo. ¿Qué dice Cristo aquí? El rey llegó. Levanten una bandera de rendición, ríndete, amado. Ríndete y reconoce que has pecado contra el Dios de Israel, contra el Dios del cielo. Reconozcan que han estado viviendo para ustedes mismos, siguiendo su propia voluntad. Vengan dispuestos a cambiar de rumbo su vida, poniendo toda vuestra confianza en Cristo Jesús, en ese mismo Dios que ustedes y yo hemos ofendido. Hemos ofendido. Amado, el arrepentimiento incluye una nueva perspectiva de las cosas, una nueva perspectiva que te hace obedecer lo que antes amabas, te hace amar lo que antes aborrecías. Es por eso que ese arrepentimiento siempre viene ligado a la fe, porque no basta saber que somos pecadores, no basta con saber que somos merecedores de la condenación del infierno. Debemos aceptar también el regalo inmenso de Dios que nos ha dado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos y confiad en la buena noticia de que Dios envió su Rey a morir por pecadores. Arrepentíos y creed en la buena noticia que ya Dios pagó toda tu deuda. Mi amigo, óyeme bien, la salvación, y no te confundas, la salvación no es por obras, la salvación no es por lo que tú hagas o dejes de hacer, la salvación es por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario en la muerte de su propio Hijo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio. De que estamos aceptando con gozo la autoridad absoluta de Dios en todas nuestras áreas de nuestra existencia. Porque ahora vemos claramente que su gobierno de Dios es infinitamente mejor que la tiranía del pecado. Que la tiranía del pecado. Creed en el Evangelio, seguir a Cristo. Se trata de un cambio totalmente radical, porque implica un cambio de corazón, un cambio de dueño. Tú ya no eres tu mismo dueño. Y eso lo vemos claramente en el resto del pasaje, en los versículos 16 al 20, en el llamado de Jesús. Versículos 16 y 18. Ya Jesús, proclamando el Evangelio del reino de Dios, ahora dice:
andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Le siguieron. Aquí está, amado. Aquí está el Rey de Reyes que ha llegado, y que ahora este Rey, con la autoridad de la que se le ha conferido, dice: Jesús les dijo a Andrés y a Simón, es decir, al apóstol Pedro: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego, fíjense la palabra, vuelve a aparecer, como les decía la semana pasada, vuelve a aparecer la palabra luego. Luego, y dejando luego sus redes, que esa es una palabra favorita de Marcos, que si la traducimos, decíamos la semana pasada, es inmediatamente. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando inmediatamente sus redes, le siguieron. Y de ahí en el versículo 19 al 20, pasando de allí un poco más adelante, 19 al 20, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Le siguieron. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús está caminando por el mar de Galilea. El mar de Galilea es en realidad un lago de agua dulce, que es relativamente pequeño, 21 kilómetros de longitud y unos 13 kilómetros de ancho. Sin embargo, era un centro pesquero de enorme importancia en el tiempo del Señor, por la cantidad de peces y la variedad de peces que hay en el lago. De hecho, algunos de los peces que hay en el mar de Galilea no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, según es lo que dijo el historiador Josefo, Flavio Josefo. Ustedes pueden buscar en ese libro y van a encontrar esto que les estoy diciendo. Flavio Josefo, que es un historiador judío, dice que cuando los romanos conquistaron Israel, habían en el mar de Galilea unos 250 embarcaciones pesqueras. Así que era una tremenda industria que movía mucho dinero y que seguramente involucraba a mucha gente. Y allí, amado, y allí se aparece en el mar de Galilea el Señor Jesucristo, iniciando su ministerio. ¿Y sabes cuál es lo precioso? Que pone sus ojos, pone su mirada en dos pescadores. Habiendo mucha gente, pone su mirada en dos pescadores: Simón, que no es otro que el apóstol Pedro, y su hermano Andrés, echando las redes en el mar. Y ahí podemos entender que ese día había mucha gente, amado, mucha gente, haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo Simón y Andrés, pero que Cristo los estaba buscando solamente a ellos. Solamente a ellos, de una manera muy particular. ¿Saben por qué? Porque ya Jesús los había escogidos. Ya Jesús los había escogidos para que se emplearan a tiempo completo en la predicación del Evangelio. Esta no es la primera vez que Jesús se encontraba con Pedro y Andrés. Según el capítulo 1 del Evangelio de Juan, estos dos hombres ya habían conocido al Señor un año antes y habían creído en Él como el Mesías. Pero en esta ocasión Jesús les hace un llamado a dejarlo todo, con el propósito de ser entrenados por Él durante el resto de su ministerio. Durante el resto de su ministerio. Y de paso te digo, amado, ¿quieres saber más de la vida de los apóstoles, tanto bíblica y históricamente? Te recomiendo el libro de 12 hombres comunes y corrientes. Te recomiendo ese libro. Ahí vas a encontrar esto que te estoy diciendo.
12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur. Nada más para que. Y volvemos al versículo 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando de inmediato sus redes, le siguieron. Amado, Jesús los llamó e inmediatamente lo dejaron todo para seguirle. Y lo mismo ocurrió con Juan y Jacobo en los versículos 19. Jesús los llamó y sin pensarlo 2 veces dejaron a su padre en el trabajo que hacían con él y se fueron con Jesús. Ese fue un llamado muy particular para un ministerio muy particular. Pero sin embargo, lo que está sucediendo aquí, lo que está sucediendo ahí, con estos 2 hombres, es exactamente lo mismo que ocurre con cualquier persona que Jesús llama para seguirle. Escucha lo que estoy diciendo, que Jesús llama para seguirle a Él. No todos son llamados a dejar su trabajo secular para dedicarse al ministerio a tiempo completo. Pero escúchenme bien, mi hermano y mi amigo que están aquí. Todos los que son llamados por Jesús son llamados exactamente como Pedro y Andrés, como Jacobo y Juan, para seguirle a Él con todo lo que se implica. Con todo lo que se implica. Por eso es muy importante que nosotros veamos este pasaje con detenimiento, si queremos entender realmente lo que significa seguir a Cristo. Lo que significa seguir a Cristo. Hoy en día muchas personas dicen seguir a Cristo, dicen seguir a Jesús. Pero yo estoy seguro, amado, yo estoy seguro que si ustedes salen a la calle y hacen una encuesta y le preguntan a la gente, ¿usted cree en Cristo? Probablemente la mayoría, ¿qué creen que le diría? Sí, yo sí creo en Cristo. Pero yo quiero que ahora examinemos este pasaje con detenimiento. Cada uno de nosotros los que estamos aquí, preguntarse a sí mismo, ¿realmente soy yo un seguidor de Jesús? ¿Realmente soy un seguidor de Jesús? Si se dan cuenta, este es un llamado soberano, como veíamos hace un momento. O sea, imagínense cientos de personas en el mar de Galilea. Imagínenselo. Habían un montón de pecadores y de vendedores en el mar de Galilea ese día. Pero Jesús decidió llamar solamente en ese momento a 4. A 4. Decidió llamar a esos 4 por ninguna otra razón, sino por el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de la voluntad de Dios, porque Él quiso hacerlo así. Dios quiso hacerlo así. Como dice Pablo en Efesios capítulo 1 al 5. De hecho, más adelante en el capítulo 15 de Juan, ¿qué le dice a Cristo a los discípulos? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ustedes no me eligieron a mí, dice Cristo. Ustedes no me eligieron a mí. Ahora lo interesante es que en el tiempo del Señor, los rabinos, los maestros de esa época, no escogían a sus alumnos. Eran los alumnos los que decidían con qué rabino iban a estudiar. Pero Jesús es un maestro muy diferente, porque ningún hombre en la tierra tenía la autoridad que Él tiene. Así que Jesús es el que toma la iniciativa para comenzar una relación con nosotros y con nuestra participación en este asunto, que es únicamente responder ¿a qué? A su llamado. A su llamado. Mi hermano, tú debes de entender
que si hoy estás aquí en Cristo, se debe únicamente al hecho de que Él se fijó en ti. Él se fijó en ti. Tú no decidiste seguir a Cristo. Tú no dijiste porque tú no querías. Y de hecho, para los que no han tomado decisiones, tú no quieres. Tú no decidiste seguir a Cristo. Él se fijó en ti y en mí. En ti y en mí. Y te llamó con un llamamiento soberano y eficaz, para que tú vengas a ser suyo y de nadie más. Si Jesús no te hubiera llamado con este tipo de llamamiento, amado, si Jesús no hubiera obrado en tu corazón, tú no estarías hoy aquí adorándole. No estarías. Y de paso te digo, amado, que nos visitas y nos has visitado siempre. Estás aquí y sigues aquí y sigues viniendo aquí porque Cristo te ha llamado. Porque Cristo te ha llamado. No te sientas de menos. No te sientas menos. No, ama. Siéntete feliz porque Cristo te ha llamado. Lee ese libro de 12 hombres comunes y corrientes. Vas a ver cuántas veces le habló Jesús a sus discípulos. Él fue que tomó la iniciativa, no fuiste tú. Él es el soberano, absolutamente soberano. Este es un llamado eminentemente personal. Venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Amado, en el tiempo del Señor, los estudiantes debían mostrar fidelidad hacia la ley de Moisés, no hacia el rabino que habían escogido, sino hacia la ley de Moisés, no hacia sus maestros. Pero el llamado de Jesús al discipulado es completamente diferente. Es completamente diferente. Óyeme bien, mi hermano y mi amigo que están aquí. Él nos llama a seguir no a seguir una institución. Él no nos llama a seguir una institución. Él no nos llama a seguir una iglesia y su doctrina. Su llamado es a seguirlo a Él, a tener una relación personal con Él, como el Señor y Salvador de tu vida. Venid en pos de mí. Jesús llamó a estos hombres a vivir con Él, a aprender de Él, a escucharle a Él, a imitarle a Él. Y a partir de ese momento, ellos debían hablar como Él y pensar como Él y actuar como Él. Ese es el llamado de Cristo. Ese es el llamado de Jesús. Mi hermano, eso es a lo que tú fuiste llamado, tú y yo, si tú eres cristiano. Es a vivir con Cristo, es a relacionarme íntimamente y permanentemente con Él. Permaneced en mí, dice en Juan, permaneced en mí, dice en Juan 15. De manera que podamos decir, como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados. Y Pablo lo dice en el contexto de la autonegación, a diferencia de los corintios, que no estaban dispuestos a dar nada. Los corintios se sentían cristianos. Los corintios se sentían una iglesia viva, una iglesia de conocimiento, una iglesia de sabiduría. Eso se creían los corintios. Pero no estaban dispuestos a negarse en nada. No estaban dispuestos a dar nada. Pablo llega y les dice, ustedes
están tropezando por causa de la comida que ustedes comen? Los corintios decían de un problema que había ahí. Habían carnes que eran vendidas en el mercado y que después de haber sido sacrificadas a los ídolos, y se vendían muy baratas. Pero habían hermanos que entendían que un ídolo no era nada en el mundo. Iban al mercado, compraban esa carne, pero luego iban y se la comían delante de otros hermanos que se tropezaban porque habían venido de ese mundo de idolatría. Y esos hermanos que habían tropezado pensaban que el hecho de comer esa carne ofrecida a los ídolos era involucrarse en la idolatría otra vez. Pero estos hermanos, digo entre comillas, fuertes en la fe, decían: a mí qué me importa, yo voy a comer carne, yo soy libre en Cristo, yo puedo hacer eso con tanta libertad. Amado, Pablo les dice: hermanos, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Imítenme a mí en eso, como yo soy imitador de Cristo. No sé, en otras palabras, Pablo les decía: iglesia de Corintio, no seas soberbio y arrogante. Si eso le es tropiezo a tu hermano, por amor a él, no comas carne. Deja tu arrogancia y tu soberbia de decir: yo la puedo comer y tengo libertad en Cristo. No. Ellos no querían negarse, amado. De verdad. Y el llamado de Cristo es muy diferente. Niégate, ni modos. Jesús se negó a sí mismo. Nosotros no somos más que Jesús. Jesús se negó a sí mismo, negó su propia vida para venir a salvarnos. Y ahora y ahí está diciendo: vengan en pos de mí, aprendan de mí, vivan como yo. Eso es seguir a Cristo. Eso es seguir a Cristo. El Señor se aparece en el mar de Galilea, se encuentra con Pedro y Andrés, con Juan y Jacobo, y le dice: vengan en pos de mí. Ninguno de ellos, amado, ninguno de ellos les preguntó: ¿hacer qué, Señor? ¿Por cuánto tiempo va a ser? ¿Y qué se supone que va a pasar ahora si yo voy a seguirte a ti? ¿Me van a pagar o no me van a pagar? ¿Me van a ayudar o no me van a ayudar? Ellos no dijeron así. No. ¿Saben qué pasó con todos ellos? ¿Saben qué pasó con todos ellos? Menos con el apóstol Pablo, que todos murieron martirizados. Eso implicó seguir a Cristo. Todos murieron por causa de su evangelio. Pero ellos, cuando decidieron seguir a Jesús, no lo sabían. No sabían qué es lo que iba a pasar con su vida. No sabían qué es lo que implicaba ser el cristianismo. Ellos solamente le siguieron. Y te vuelvo a recomendar otro libro. Se llama Difícil de creer. Igual, del mismo autor, John MacArthur. Así se llama, Difícil de creer. No sé si lo venden aquí o... Pero Cristo les dice a estos hermanos: vengan en pos de mí. Y sin preguntar absolutamente nada, lo dejaron todo y le siguieron. Y en Isaías capítulo 6, Isaías no preguntó nada. Porque cuando Dios manda y uno obedece, solamente dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo no sé lo que eso va a implicar, yo no sé qué va a suceder, yo no sé lo que me va a costar,
dice Isaías, pero aunque yo no sepa, yo te seguiré, envíame a mí. Envíame a mí. Amados, muchas veces queremos poner nuestras propias condiciones. Muchas veces queremos poner nuestras propias condiciones, pero nosotros no ponemos las condiciones. Esto no depende de si nosotros queremos hacer algo o si nosotros queremos hacer lo que Él nos pide o no. Eso no depende de nosotros. Nosotros solamente seguimos a Cristo y punto, y se acabó. Sin importar lo que venga en el futuro. Sin importar el camino, por cuál camino Él nos quiera llevar, porque Él nos quiere llevar en un camino. Síganme, sigan en pos de mí. Sigan en pos de mí. Y por supuesto, hay una cosa que nosotros sí sabemos de nuestro Señor y Salvador. Y es que Él es suficientemente bueno, lo suficientemente sabio para decidir lo que es mejor para nosotros. Aunque en algunos de los momentos no entendamos lo que Él está haciendo. Porque muchas veces pasa. Muchas veces las cosas las vemos tan difíciles, tan complicadas, que no queremos. Pero Él sabe lo que es bueno para nosotros. Sigue en pos de Él, por donde Él quiera llevarte, amado. Porque Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Él sabe cuál es el mejor camino que te conviene. Ve en pos de Él. ¿Cada cuánto? Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Todo. Mis hermanos y amigos que quieren seguir a Cristo. Nosotros no somos discípulos de Jesús los domingos nada más cuando venimos a la iglesia. No. No somos nada más de ese día. No somos discípulos de Jesús solamente en las primeras horas de la mañana, cuando damos gracias y oramos y leemos la Escritura. No solamente ese día, ni ese momento de la mañana. Somos discípulos de Jesús. Y si tú quieres ser discípulo de Jesús, vas a hacer las 24 horas al día y los 7 días de la semana. No importa si estamos en el trabajo, no importa si estamos en la escuela, no importa. O en nuestro tiempo de recreación o entretenimiento, no importa. El llamado de Jesús es seguirle a Él todos los días de nuestra vida hasta que estemos en su santa gloria y en su bendita presencia con nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento, vengan en pos de mí. Vengan en pos de mí. Eso es seguir a Cristo, amado. Eso es seguir a Cristo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú, amado? Ahora yo te pregunto el día de hoy, amado. ¿Tú qué vas a hacer con Jesús? ¿Tú qué vas a hacer con Jesús? ¿Quieres seguir viviendo esa vida de arrogancia, de soberbia, de que piensas que todo lo sabes? Porque eso es lo que le dio a entender el diablo a Adán y Eva. Vas a saber todo lo que Dios sabe. No, amado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a rendirte? ¿Vas a sacar tu pañuelo blanco y decirle, Jesús, ya no quiero reinar yo en mi vida, ahora quiero que tú reines? ¿Qué vas a hacer, amado? Eso tú lo sabes. Cristo te está diciendo, venid
en pos de mí. Venid en pos de mí. ¿Para qué? Para que creas en Él y no te pierdas, mas tengas vida eterna. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Rey del cielo, que has abierto las puertas de tu reino, que has abierto las puertas de tu reino, Señor, porque quieres que vayamos en pos de ti. Ayúdanos, Señor, a tomar una decisión. Ya no queremos estar esclavizados al pecado. Ya no, Señor. Ya no queremos ser nuestro propio rey, Señor. Queremos que tú reines en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor. Y que esto que hemos escuchado, Señor, queden grabados en nuestros corazones. Que no lo echemos en saco roto. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amado, los libros que te mencioné, de ahí saqué, vuelvo a repetir, de ahí saqué ciertas porciones de aquí, en esos 2 libros. No tires en saco roto lo que escuchamos hoy, amado. Como te he venido diciendo, parte evangelismo, parte estudio, espero que te sean de bendición, pero no lo tires en saco roto. ¿Sale? Dios te bendiga, amado. Estamos para servirte.